pregunta, ¿ok? ¿Qué edad tenía José cuando... No, pues, digo lo primero y lo primero que hace. No, usted levanta la mano y yo le doy la mano para que, porque si no, ¿cómo le doy el premio a la persona si por ahí me grita? Entonces tiene que levantar la mano, como en la escuela. Vamos a ser obedientes. Ya por ahí, ¿a qué año fue, en qué edad fue llamado José? ¿Sí sabía o no? Ya dijeron, pues, o sea, no se hagan. ¿A qué edad? 17 años. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos 17 años? 17 años, levante la mano. Ya, o sea, no hay de 17, pero bueno, a los 17 años específicamente, José salta en sí en la Biblia y se hace conocer como un personaje súper grande, y una de las cosas que podemos ver en la palabra, que en el libro de Génesis se habla más de él que de Abraham, que de Jacob, que de Isaac, más se habla de José. Pregunta, levantará la mano. Usted, no yo, porque si no, no me van a escuchar. El padre de José se llamaba... ¿Cómo se llamaba el padre de José? Levante la mano. Ya, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Jacob. Y fue cambiado su nombre a Israel. Recuerde que Dios nos cambia el nombre, ¿no es cierto? Ok. Otra pregunta, ya tiene un premio Samuel. Otra pregunta. ¿Qué pasó con el padre de José? ¿Qué hicieron con él después de su muerte? Levantará la mano. ¿Qué hicieron con él? Muy bien, lo embalsamaron. Eso quiere decir que estás leyendo la palabra. Bien, lo embalsamaron. ¿Cuánto tiempo? Levantará la mano? Por favor, luego va a retirar su premio. ¿Cuánto tiempo se demoraban en embalsamar un cuerpo? No, ya no. No, ya no. Muy bien, felicidades, qué lindo. Vamos, 3 premios. Ok, muy bien. Esto nada más es una pequeña prueba de si estamos haciendo los devocionales o no. Mis hijos estaban emocionados y su papá también, y bueno, yo también, ¿no? Estábamos emocionados porque terminamos de leer un libro, nos decía mi esposo, a todos. Y es el libro de Génesis, que terminamos de leerlos hace un par de días, porque ya empezamos con Éxodo. Algo que es súper importante, que usted y yo tenemos que dejarnos seducir por la palabra, apasionarnos por la palabra. Hay tantas cosas interesantes en la palabra que nos cambia, que nos transforma. No hay persona que diga, yo leo la palabra y sigo siendo igual. Eso es mentira. Algo está pasando al leer la palabra que no está cambiándonos, que no nos está transformando. Y quiero hoy hablar acerca, sí, de José. Y específicamente de qué? De que José nos muestra que él era un hombre íntegro y mostró el verdadero perdón. ¿Cómo se llama la enseñanza de esta tarde? Integridad y perdón. 2 valores tan marcados en la vida de José. Y quiero que podamos ir a la palabra en Génesis 50. Última pregunta. Atentos. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Solo levante la mano. No, a ver, ya usted de atrás. 58. No, negado. ¿Cuántos? Pero ya vio en la Biblia. No, pues, ya ha estado con el cuaderno. Muy bien. Solo tiene 50 capítulos. Estamos leyendo ya justamente al cerrar el capítulo, el libro de Génesis. Es el último capítulo de Génesis. Génesis 50 del 14 al 21 dice: Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre.
Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor. Y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Qué bonito. ¿Cómo va terminando este capítulo? ¿Cómo va cerrando esta historia de José? Para ponernos un poquito en contexto, ¿qué es lo que sucedió con José? ¿Qué pasó con José? ¿Por qué los hermanos tenían miedo? ¿Qué le hicieron los hermanos para que tengan miedo? ¿Sabe usted qué pasó? Lo vendieron. ¿Qué más? Pero eso como que el venderlo fue ya el cierre de la maldad de sus hermanos. ¿Pero qué hubo antes? Hubo celos, hubo envidia, hubo odio. Eso dice específicamente la palabra que hubo en ellos. ¿Y por qué hubo envidia? ¿Por qué hubo celos? ¿Por qué hubo odio? Mire cómo va subiendo, ¿no? Va subiendo esos sentimientos contrarios, insanos en una persona. ¿Qué pasó? ¿Por qué iba subiendo esto en los hermanos de José? Vamos a conocer un poquito y quiero así de pasada, ligera, rápido, a hacerle conocer a usted qué es lo que sucedió con José. Del nacimiento a los 17 años, en Génesis usted puede revisar. Génesis 30 al capítulo 37 es en el 30-24 donde nace José. Y durante este tiempo, pues, la familia estaba en una transición. ¿Qué es lo que sucede luego? De los 17 a los 30 años, eso está en Génesis 37 al 41, este segundo periodo, José empieza su cambio de adolescente a ser joven y un joven adulto, ¿sí? Y aquí es donde él ya viene a ser parte del palacio, viene a ser segundo en mando. Él es acusado por algo que no hizo, que fue ¿qué? ¿Se acuerda? Que fue acusado de haber abusado a alguien. ¿Y fue así o no fue así? No fue así, ¿no es cierto? Y luego de eso, por este incidente que pasó con José, ¿a dónde fue a parar? A un palacio. Fue a parar a la cárcel. Y donde tuvo un tratamiento súper fuerte en la cárcel. Luego de eso fue restituido y fue a ser segundo en mando. De los 30 años hasta su muerte, eso lo encontramos en Génesis 41 al 50, por eso les digo, en el libro de Génesis podemos nosotros mirar de quién más se habla, es de José. Sí, se habla de Abraham, sí se habla de Noé, sí se habla de Adán, pero no se habla tan detalladamente como de José. ¿Y por qué es importante hoy en esta tarde hablar de él? Porque la vida de José tiene mucha relación con lo que usted y hoy vivimos, no importa la edad. Este mensaje aplica para todos, aplica desde los más pequeños hasta los más grandes. Y cuando nosotros en nuestro diario vivir, muchas veces vivimos situaciones difíciles de rechazo. ¿Quién de usted no ha vivido rechazo?
¿quién de usted no ha vivido menosprecio? Posiblemente esto se hacía más notorio cuando éramos más pequeños. Hoy como que ya está cauterizada nuestra alma, nuestro espíritu. Y uno dice, bueno, ya, ni siquiera siento. No, pero de que fuimos rechazados, de que fuimos menospreciados, de que fuimos acusados de una manera incorrecta, fuimos acusados. ¿Y cuál fue su manera de reaccionar ante este tipo de situaciones? ¿Recuerde usted en algún momento en que usted haya sido traicionado? ¿Cómo usted reaccionó ante esa situación, la traición? Lo guardó bien escondidito y dijo, algún ratito me desquito. Todo lo que vivió José lo hemos vivido usted y yo. Todo, en algún momento. Y si usted tendría que hacer una línea del tiempo, posiblemente todo esto que vivió José lo vivimos de igual manera en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, siendo adultos, adultos mayores. Hay una de las cualidades súper importantes que Dios hace y que es lo que va a hacer Dios con los hermanos de José. Quiero que recuerdes esto, jamás Dios va a dejar algo inconcluso, algo sin cerrar. Dios abre puertas, pero esas puertas que se abren, Dios también las va a cerrar. Hay ciclos, hay etapas en la vida de uno que se abren por buenas decisiones o malas decisiones tomadas, pero siempre Dios te acorralará. ¿Para qué? Para que eso se cierre. Así como las leyes de la física. Todo lo que sube se queda arriba, todo lo que sube cae. Y Dios es bueno para recordarnos situaciones que están pendientes y que usted y yo tenemos que cerrar. Si usted está con nosotros leyendo la Biblia desde el inicio del año, usted se dará cuenta que cada capítulo nos enseña qué es lo que tuvo que atravesar José. Sin embargo, hay una particularidad que lo hace a José diferente. ¿Y cuál es esta? Que José supo perdonar, que José supo no guardarse con la ira, con el enojo, con el engaño. Él lo hablaba. Posiblemente mientras él estaba en una cárcel fría, él hablaba con Dios de lo que le pasaba. Él lloraba y le decía y le contaba al Señor cómo se sentía. Me siento traicionada. Me siento traicionado. Y me siento traicionado por aquellos que son de mi misma casa. Son mis hermanos. ¿Acaso yo tengo la culpa de haber sido el preferido de mi papá? Porque recuerde que él era el preferido de su papá. Por eso el papá que hizo le regaló una túnica de colores y eso generó más odio, más envidia en el corazón de sus hermanos. ¿Sabe lo que le es difícil al ser humano? Hablar. ¿Por qué usted no habla? ¿Por qué nos es difícil quedarnos con aquello que nos mata, con aquello que nos envenena? ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, esto me pasa y en esta prisión yo me siento? Porque estoy segura que para que José haya sido un hombre de integridad y de perdón es porque sabía hablar con el Creador. ¿Por qué nos cuesta solo pensar y nos quedamos pensando? José fue terriblemente maltratado, totalmente maltratado. ¿Y por quién? Por sus hermanos. Recibió acusaciones injustas y falsas. Aun cuando fue rechazado, abandonado, atropellado, calumniado, olvidado, se negó a convertirse en un resentido. ¿Cuántos de nosotros caminamos con esa maleta pesada del resentimiento? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado muchas cosas
Por el resentimiento. Y el resentimiento es primo hermano del orgullo. Porque el resentimiento no te permite hablar. El resentimiento hace que se acumule más resentimiento. Y esto nos pasa en todas las áreas, en todas las etapas. Seas niño, seas adolescente, seas adulto, más cuando ya tenemos nuestras parejas, nuestra pareja. ¿Cuántos solteros hay aquí? Muy bien. Y qué bueno, gracias a Dios, yo digo siempre, gracias a Dios porque el mensaje es oportuno. A veces, cuando uno espera en la voluntad de Dios, en esta área del noviazgo, y está en Dios encaminado tu área emocional, algo que Dios es especialista es sanarte y entregarte sano para la persona que va a estar contigo toda tu vida. Dios es un especialista en eso, pero con aquellos que lo dejan, que Él les sane, que Él les cure. Por eso es importante de que cuando nosotros venimos a la iglesia le podamos decir al Señor, todos los compartimentos, Señor, de mi vida son tuyos. Todas las áreas, Señor, son tuyas, más la emocional. Porque yo sé que cuando yo entrego esta área en ti, tú me vas a sanar. De lo roto que yo llego, tú me vas a sanar. No es que solo te venda, te sana. Y cuán importante es que nosotros no alberguemos resentimiento, no guardemos rencor. Y si esto hay en su corazón, mi pregunta es, ¿a quién tú tendrías que soltar hoy en esta tarde de esa prisión del rencor, de la amargura? ¿A quién tendrías que soltar? Es que no se lo merece, no se merece que yo le perdone. ¿Por qué yo le voy a perdonar si no se lo merece? Y si yo te invito que hoy en esta tarde tú regreses a ver hacia ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y si yo hoy en esta tarde te pido que tú solo mires la cruz vacía. ¿Y cuánto perdón hubo de Dios para ti y para mí? ¿Y por qué caminamos en la vida resentidos, amargados, con rencor? Pero José se determinó, diga, fue deliberadamente determinante. Repita. A que fue intencional a no albergar rencor alguno, amargura alguna. ¿Usted cree que no le dolía a él? Regresar a ver hacia atrás y decir, pero mis hermanos me vendieron, mis hermanos quisieron matarme, son unos homicidas, quisieron matarme. ¿Usted piensa que él no se puso a pensar en todo eso y todo eso le llevó a decir, pero yo no quiero albergar en mi corazón rencor ni amargura, no quiero resentimiento? Porque lo único que hace el resentimiento en tu vida es separarte y alejarte de los propósitos de Dios. Es no cumplir tus sueños. ¿Y sabes por qué lo rechazaron a José? ¿Sabes por qué lo rechazaron a José? ¿Por qué lo rechazaron a José? Por sus sueños, porque era el favorito de papá. ¿Cuántos de nosotros en 50 segundos anota 2 sueños que tengas tú, que quieres que se te cumplan? Pero así, anota, contando. Anote o coja su celular y anote. ¿Qué sueños tienes tú? Tienes 50 segundos contando desde ahorita. ¿Ya? ¿Anotó? Nelly, ¿ya anotamos? ¿Ya? Anotamos. Ya, ella dice, ya lo pensé. Dígalo, ya lo escribió, ya lo anotó. Ahora dígale a alguien que está al lado suyo, dígale, ¿cuál es su sueño? En 2 palabras, rápido. 2 palabras, ¿cuál es su sueño? Yo le cuento el anhelo y el sueño de mi corazón. O le cuento después. A ver, rápido, dígale, ya le dijo, dígale a su hermano o hermana que está al lado suyo, ¿cuál es su sueño? Algunos dicen, ay, comerme un pollito después del culto. No, aparte de eso, ¿qué? ¿Qué más?
Ay, mi sueño es tener una casa, mi sueño es tener un mejor carro, mi sueño es que mis hijos entren a mejores universidades. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? ¿Ya? ¿Ha escuchado? Alguna vez conversaba esto con mis estudiantes y yo les decía, usted tiene que contar sus sueños. Trabajamos con adolescentes y yo le decía, usted tiene que contar sus sueños. Y uno de ellos me decía, no, Tuto, porque si yo le cuento mis sueños, ese sueño no se cumple. ¿Ha escuchado eso? ¿No? Aún en los cumpleaños, ¿no? Vamos a cantarle el cumpleaños y dice, pide un deseo, pide un deseo. Pero a veces de decirle pide, tenemos que decirle cuenta tu deseo, di cuál es tu deseo. Porque cuando usted y yo contamos nuestros sueños, nuestros deseos, estos se van a cumplir. Y más aún, si vienen de parte de Dios, se van a cumplir. Si están encaminados con los planes y los sueños de Dios, se van a cumplir. ¿Y saben lo que te va a pasar? Lo mismo que le sucedió a José. ¿Qué le sucedió? Por causa de tus sueños seremos rechazados. Seremos menospreciados. Gente nos odiará. Pero si en esos sueños está Dios, esos sueños se cumplirán. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que cumple promesas. Por eso lo odiaban a José. Lo odiaban. O sea, lo querían ver muerto. Y esta es una lección, Anita, para ti y para todas. ¿Cuál es? En que yo tengo que soñar y contar mis sueños. Y decirle, Señor, estos son mis sueños. ¿Cuáles son los tuyos, Señor? Porque estos son los míos. Alineémoslos, Señor. Yo quiero que se alineen a los tuyos. Yo siempre a mi hijo le escucho y él sabe decir, mami, yo cuando sea grande quiero ser futbolista y el mejor. Y quiero ganar mucho dinero. Y luego yo quiero construirles una casa y llevarlos a vivir afuera. Uy, y tienen los sueños así. Yo digo, sí, mi amor, está bien, lo vamos a lograr. Pero ahorita, concéntrese en los estudios. Ahorita a sacarme buenas notas. Ahorita a dar lo mejor. ¿Usted cree que los sueños de José se cumplieron instantáneamente como es la generación de hoy? La generación de hoy en día es todo instantáneo, todo rápido, al chasquido de los dedos. No, tuvo que pasar todas las peripecias que ya hablamos del odio, todo el rechazo, el abandono, todo eso tuvo que pasar para que se llegue a cumplir esto. Y por eso los hermanos tenían temor de que después de que muerto su papá, él se acuerde, traiga a memoria todo esto, porque el ser humano es histórico. ¿Le ha pasado eso? Que algo pasa y se activa algún chip. Vienen, como se dice en psicología, vienen los pensamientos intrusivos y sacan a luz algo. Y uno empieza a rebobinar, a rebobinar, a rebobinar, y lo único que dice es, esto me genera dolor y no le voy a perdonar. No se merece mi perdón. Y solo aumentamos rencor, amargura, dolor, resentimiento. ¿Y sabe cuál es el resultado de todos estos sentimientos y emociones negativas en la vida de un ser humano? ¿Cuál es el resultado final? El aislamiento. Una persona rencorosa, una persona amargada, el resultado de ella será el quedarse sola. Por eso cuán importante es el poder hablar y perdonar. En cada una de las cosas que vivió José, pudo hacerlo con integridad. Hoy en día, que todo está a un clic, hoy en día que todo está tan fácil, ¿qué hubiese pasado si José, en lugar de salir corriendo cuando era tentado por la esposa de Potifar, y dice que no fue una sola vez, fueron varias veces? Por eso ella se desesperó y ella se ofreció a él, y por eso sucedió todo lo que usted ya conoce. ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese corrido? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese rebasado a esa tentación? ¿Usted cree que si hubiese hablado de él como se habla en la Biblia, de ser un hombre íntegro? No, no. Por eso ni para usted ni para él le fue fácil. Vivir en integridad es que tu sí sea sí, que tu no sea no, y que tus labios haya verdad. ¿Hay verdad en tus labios? ¿Eres una persona íntegra? En algún momento
igual conversábamos con mis chicos, con mis estudiantes, y hablábamos de la integridad. Integridad es hacer lo correcto. Cuando estás con alguien o cuando estás sin nadie, es hacer lo correcto. Y la pregunta es, ¿usted hace lo correcto cuando le ven? ¿Cuando no le ven? ¿Hace lo correcto? José siempre hizo lo correcto. Por eso le decía a la esposa de Potifar, le decía, pero todo me ha encargado. Todo está bajo mi gobierno. Solo a ti te ha reservado, solo a ti. Y yo no voy a hacerle mal. ¿Somos íntegros en nuestra manera de pensar? ¿Qué pasaría si tus pensamientos en este momento se proyectaría como se proyectan las imágenes acá? ¿Te gustaría que esas imágenes vean todos los que estamos aquí? ¿Sí? ¿No? A mí no me gustaría, porque demostraría todas mis debilidades. Pero ¿qué es lo que hizo José en medio de todo esto? José se determinó ¿a qué? A perdonar, a vivir de manera íntegra. Y eso es lo que hoy Dios quiere que haga. ¿Y qué es lo que sucedió con los hermanos de José? Cuando muere su papá, se despierta el temor, y el temor muchas veces se despierta como un gigante. Se despertó el temor y ellos planificaron y dijeron, vamos a enviar esto a José para que lo lea y que no nos haga daño. Cuando ellos no sabían ni se habían dado cuenta que frente a quien estaba era un hombre que había perdonado de verdad. Los había perdonado. ¿A cuántos de aquí nos es difícil perdonar? ¿A cuántos de nosotros nos es difícil perdonar? Y nos cuesta perdonar. ¿Sabía que una de las consecuencias, y está comprobado, que una de las tantas consecuencias de la falta del perdón, vienen las enfermedades? Viene la artrosis, la artritis, viene la migraña, viene la diabetes y otras más. Por eso David dijo, mientras callé, ¿qué pasó? Envejecieron mis huesos. Envejecieron mis huesos. Hermanos, jóvenes, adolescentes que estamos hoy en esta tarde, la mejor medicina para tu alma y tu espíritu es el que tú puedas hablar. El que tú puedas hablar. El que tú puedas decir cómo te sientes. Y mientras José estaba en la cárcel, él hablaba con respecto a todo lo que sus hermanos le habían hecho. Mientras él era en segundo en mando, él hablaba con su Creador con respecto a la responsabilidad que él tenía ahora. ¿Por qué le es difícil a usted hablar? Tal vez por temor a ser rechazado, tal vez por la vergüenza, tal vez por ser aislado. ¿Por qué tenemos temor de hablar? Algo que yo me he determinado es hablar sí o sí, de lo que sea, y hablarlo claramente. Y a veces digo, no me importa quedar mal, pero yo quiero ser libre de esto, porque estoy haciendo lo que dice la palabra. ¿Has hablado de la amargura que hay en tu corazón, del resentimiento que hay? Los hermanos no es que lo hicieron audiblemente, lo escribieron y dijeron, y por eso había dolor en su corazón, porque sus hermanos, los hermanos de José todavía no lo conocían. No conocían que era un hombre que se había determinado perdonar. Dios no deja cosas pendientes en nuestra vida. Él siempre nos forzará a que cerremos etapas en nuestra vida, confrontándonos con nuestro pasado y llevándonos a perdonar o pedir perdón. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Es más fácil
¿Es más fácil? ¿Estás seguro? A veces es más fácil pedir perdón, ¿no? Hasta cuando usted va a salir, usted dice, perdón, disculpe, ¿puedo pasar? ¿Le ha pasado eso o no le ha pasado? Es más fácil pedir perdón, pero más difícil es perdonar. Por eso hoy en esta tarde es importante que usted y yo podamos determinarnos perdonar. Ellos vivían con temor y ellos estaban conscientes de todo el mal que le habían hecho a su hermano. Las promesas dadas por Dios en nuestra vida se cumplen en el tiempo de Dios, no en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y más adelante nosotros podemos mirar aquí que decía en la palabra, en el 18, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Mira, somos tus esclavos. ¿Se estaba cumpliendo el sueño de José? ¿Sí o no? Sí. Así es que, ¿por qué te apresuras? En el tiempo perfecto de Dios, nuestros sueños y sus propósitos se van a cumplir. ¿Por qué adelantarte? No nos adelantemos. Una de las características que miramos en José fue paciente, a pesar de haber sido olvidado. Fue paciente. Fue paciente. Y lo que no creían y por esa cuestión sus hermanos lo odiaban, al último, no al último, en todos los capítulos desde que él empezó a gobernar y ellos iban a comprar el alimento, sus hermanos se inclinaban ante él, se inclinaban ante él. Por eso cuán importante es que usted presente a Dios sus sueños y hable de ellos. Cuando Dios hace sus promesas y cuando las promesas que Dios hizo para Abraham, Isaac y Jacob, ¿solo fueron para ellos o también aplica para hoy en día? ¿Qué dice? ¿Aplica para hoy en día o no? Claro, claro. Y en Hebreos 6, del 13 al 15 dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y esa misma bendición es hoy en esta tarde para ti y para mí, pero ¿le crees al Señor? ¿Crees que el Señor te va a bendecir de sobremanera? ¿Te va a multiplicar de sobremanera? ¿Sí lo cree o no? Dígale, Señor, yo sí te creo. Yo te creo que tú me vas a bendecir y me vas a multiplicar. Y me vas a multiplicar. Pero el Señor bendice y multiplica cuando uno está dispuesto a soltar el pasado. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el pasado? ¿Estás dispuesto a perdonar a aquel que te hizo daño? ¿Aquel que te aisló? ¿Aquel que habló mal de ti? ¿Estás dispuesto a perdonar? Y esto es el tema central y con esto está terminado el mensaje. Génesis 50 del 19 al 21. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en esta carga para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Sabes? Cuando tú permites que Dios sane todas las áreas de tu vida, sabes que tú eres una punta de lanza, eres una bendición para dar vida a otros que vienen después de ti. Y por eso el enemigo muchas veces te dice no perdones. Por eso muchas veces el enemigo te dice no hables. Porque sabe de que tú eres una punta de lanza para sanar a otros que vienen detrás de ti. Tú vas a producir vida a través del dolor que has tenido que vivir.
Y eso solo Dios lo conoce, solo Dios sabe. Y a través de lo que Dios te hizo vivir, muchas personas podrán tener vida a través de ti. ¿Qué hubiese pasado si Él no pasaba en el desierto y tuvo que pasar todo lo que vivió? No hubiese dado comida y dar de comer a miles de personas. Por eso, gracias a donde Dios lo puso a José, pudo traer vida a muchas personas. Y eso es algo impactante, donde Dios nos ha llamado a producir vida, vida. Todo el dolor que tú has tenido que vivir, Dios lo conoce, y a través de eso, Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Producir vida, vida. El que posiblemente te hayan abandonado cuando eras pequeño, y a través de ese dolor Dios te pondrá personas que pasaron tu misma historia, y tú les dirás más adelante: yo también viví eso, pero yo encontré quién es mi papá. Yo encontré quién me adoptó y de quién yo soy hijo. Por eso es tan importante que tú puedas saber quién eres en Dios. Y no importa lo que te haya pasado en la vida, no importa lo que te haya sucedido, no importa cuántos duelos hayas tenido que vivir. Porque quiero que sepa que los duelos no es cuando se me muere un papá, no es cuando se muere un suegro, no. Y duele. Si tú te pones a pensar y te pones a leer, José dice que se puso su rostro al lado del de su padre y lloró por la muerte de su papá. Hay dolor cuando hay muerte, hay dolor. Pero algo que yo quiero decirle a cada uno de ustedes, y escuche por favor: Dios a través de ti quiere producir vida. Pero Dios quiere sanarte. Cambia tu manera de pensar, de decir: yo no puedo, no lo lograré, no lo voy a hacer, no sirvo para nada. Eso viene simplemente del maligno. Y hoy yo te quiero decir a ti que tú, en las manos de Dios, eres un hombre valiente y esforzado que extenderá el reino de Dios aquí en la tierra. Pero para eso necesitas hablar lo que te haya pasado, lo que te haya sucedido. Tienes que hablar. Y esta palabra es para todos nosotros. En lugar de estar recriminando a Dios por aquellas cosas negativas que nos ha pasado, tú tienes que decirle: gracias, Señor, porque a través de esto tú utilizarás para bien y para bendecir a otros. Y tenemos que ser de bendición para otros. Tú y yo no tenemos que usurpar el lugar de Dios. Déjalo que Dios haga lo que tiene que hacer. A veces queremos tomar el papel del Espíritu Santo. Déjalo al Espíritu Santo que haga lo que a Él le corresponde. Y termino. Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Sabes por qué está escrita toda la historia y toda la vida de José? Porque a través de esto Dios quiere darte esperanza y decirte: no eres tú el único que está pasando lo que ha pasado, ni ha tenido que vivir lo que tuvo que vivir. Porque detrás de ti hubieron muchos más, muchos más. Y yo quiero decirte en esta tarde que cuando tú vas a la palabra encuentras esperanza. Cuando tú vas a la palabra encontramos ánimo, y cuando tú vas a la palabra las promesas de Dios recobran vida. Póngase de pie, por favor. Y hoy vas a cerrar tus ojos y hoy le vas a decir al Señor: Señor, posiblemente yo soy una mujer que no vivo en integridad. Señor, me es difícil perdonar. Señor, en mi corazón he albergado amargura, ira, enojo, resentimiento. Y a veces son otras las personas que tienen que estar pagando esa falta de perdón en mí, Señor, porque lo único que he hecho es una transferencia, Señor.
Y hoy te pido, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor. Anhelamos, Señor, que haya un crecimiento en esta iglesia, Dios. Pero ya anhelamos, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas sanidad. Que tú nos puedas poner, Señor, un corazón tierno para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y, Señor, aún pedir perdón por aquellos, Señor, que hemos lastimado sin darnos cuenta, Señor. Reconocemos que fallamos. Reconocemos, Señor, que somos orgullosos, Señor, y por eso no queremos muchas veces perdonar. Pero hoy dígale al Señor: yo quiero tener un corazón sensible. Dame un corazón sensible para perdonar, así como tú me has perdonado. Así como cuando tú caminabas al Getsemaní y hablabas con el Padre para ver si no hay otra opción, y sin embargo te determinaste a obedecer, te determinaste a ceder tu voluntad y hacer la voluntad del Padre. Señor, tú conoces el corazón de cada uno, Señor, y anhelamos ser hombres y mujeres dispuestas a perdonar. Anhelamos, Señor, que tu Santo Espíritu puedas traer sanidad a nuestras heridas, perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestras autoridades, perdonar, Señor, a aquellos que simplemente dieron lo que recibieron. Enséñanos a perdonar. Y dígale: Señor, a mí me cuesta hablar, me cuesta decir las cosas. Pero dígale hoy: Señor, yo necesito que tú me des esa facilidad para poder buscar ayuda. Y, Señor, y aún te pido que si aún ha habido desconfianza en mi corazón, porque alguna vez he abierto mi corazón y he dicho cómo me siento y lo han contado, guíame, Señor, a las personas que necesitan, Señor, que escucharme, que yo necesito escuchar un consejo que venga de ti. Señor, hoy te pido que tú puedas apasionarnos por tu palabra, Señor. Cuánta esperanza encontramos en ella, cuánto ánimo, cuánta vida encontramos en ella, Señor. Señor, enséñanos a soñar, porque posiblemente por la amargura que ha existido en nuestro corazón, por la ira, por el enojo, por la frustración, hemos dejado de soñar. Se nos han secado los sueños. Hemos perdido la fe que ellos puedan cumplir en algún momento. Y hoy, Señor, te pedimos que tú puedas devolvernos los sueños, esos sueños que tú tienes para nosotros. Y agradézcale al Señor y dígale: Señor, gracias por tus sueños. Dígale: Señor, gracias por darme esos sueños que tú tienes para mí. Dígale: enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar. Así como tú lo hiciste, enséñame a perdonar. Señor, dígale también: gracias porque sé que tus promesas se cumplirán en mí, a pesar de que muchas veces he hecho caso al enemigo y diciendo: eso no es para ti. Dígale: sí, tus promesas son para mí. Tus promesas son para mí y se cumplirán, Señor. Y por eso te agradezco. Dígale al Señor: gracias, Señor, gracias, Señor. Señor, te pertenezco. Dígale: te pertenezco. Toda área es tuya. Mis finanzas son tuyas, mi familia es tuya, mi área emocional es tuya, mi área laboral, profesional es tuya. Y dígale: Señor, yo te necesito. Dígale: yo te necesito, te necesito. Necesito que tú hagas un cambio en mi vida. Necesito que tú obres en mí. Y le va a dar gracias al Señor por este tiempo y le va a decir: Señor, quiero decirte gracias por amarme.
Gracias por aceptarme. Gracias por ser ese Dios real. Así como fuiste el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, tú eres el papá de Patti. Gracias, Señor.